¿Quién podría negar que la Biblia ha sido utilizada por mucho tiempo para fomentar el machismo? Simplemente una persona que es franca no puede negar esto. Pero basado en que la Biblia ha sido utilizada para estas cosas, ¿podríamos decir que la Biblia en sí misma es machista? Yo pienso que no. Y la razón es porque hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es un objeto y el uso diferente que se le puede dar a un objeto. Es verdad que muchas personas han utilizado versículos de la Biblia, los han sacado de su contexto para poder respaldar sus propios intereses e ideas. Pero yo quiero decirles algo de manera tajante y que quede bien claro. Y es que cuando nosotros estudiamos el contexto de la Biblia, nos damos cuenta de que no hay ni un solo versículo que fomente el machismo. Y semejante afirmación habría que respaldarlo con un versículo. Y voy a precisamente a leer el versículo que más han utilizado los ateos para atacarnos a nosotros los cristianos en esta área. Dice la Biblia así en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Quién podría negar de primera entrada que cuando leemos este versículo parece machismo? Absolutamente nadie. Pero cuando nosotros estudiamos el contexto del mismo, nos damos cuenta que en lo absoluto es machismo. 5 cosas hay que entender sobre este versículo de 1 Timoteo. Primero que todo, ¿a quién se le está escribiendo la carta? Al pastor Timoteo. Segundo, ¿dónde está pastoreando Timoteo? En la ciudad de Éfeso, que es una ciudad que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía algo que llamaba los códigos domésticos. Y estos decían, por ejemplo, que la mujer se podía sentar en la mesa a comer con el hombre. Pero cuando el hombre iba a ponerse a filosofar o cuando el hombre iba a comenzar a hablar de negocios, la mujer se tenía que levantar y simplemente tenía que irse. También los códigos domésticos decían que la mujer no podía salir a la calle sin la supervisión de uno de los varones de su casa. También en el sistema patriarcal, Roma tenía algo que enseñaba que los ricos hacían obras de caridad para los pobres. ¿Y con qué pagaban los pobres? Los pobres obedecían a los ricos, les rendían pleitesía y así aumentaban su estatus en la sociedad. Pero armemos todo este contexto. ¿Qué fue lo que pasó en esta carta de Timoteo? Unas mujeres adineradas entraron a la iglesia, empezaron a hacer obras de caridad en la iglesia y quisieron tomar el liderazgo de la iglesia aprovechando de que Timoteo era un simple joven. Y cuando Pablo se dio cuenta de esto, él escribió esta carta para la iglesia específica de Éfeso, para esas mujeres en específico y para esa situación en específico. Nosotros nunca podríamos tomar esta carta y llevarlo al orden de toda la iglesia universal. Otra cosa que tenemos que entender es que la mujer en la Biblia tiene un plan muy especial. Por ejemplo, ¿ustedes nunca se han preguntado quiénes fueron los primeros testigos y privilegiados de presenciar la resurrección del Señor Jesucristo? Fue precisamente la mujer. Y ¿no se han preguntado también, según la Biblia, quién es la persona que ha tenido más comunión con Dios? La Virgen María, nuevamente una mujer. Así que tenemos que entender que cuando una persona dice que la Biblia es machista, es simplemente una persona que no ha leído la Biblia, porque la Biblia también dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que para Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Una persona que enseñe que la Biblia es machista es una persona que simplemente desconoce por completo su contexto. Esto fue Flashback.